Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana os traigo otro mega book haul que iba a hacer un book haul normal, pero claro, va recordando todavía lo de mi cumpleaños de la semana pasada. Por lo tanto, he recibido regalos, he adquirido algún libro que estaba pendiente de que llegara. Al final he picoteado un poquillo y se me ha juntado otra vez otro mega book haul. Así que pues bueno, voy a empezar con los regalos. Me han regalado un par de libros y bueno, voy a empezar primero con uno de novela negra muy interesante, que es el último que ha publicado Federico Axat, este maravilloso escritor argentino, y nos trae La hija ejemplar. Bueno, pues como bien sabéis, Federico Axat ya sabéis que es un escritor argentino muy reconocido ya, que bueno, ya ha publicado varios éxitos editoriales y que bueno, que suele ser un escritor muy crudo en el tema de la novela negra. Y aprovecho pues para recomendárselo a mi gran amiga Mónica de 1000 libros y una vida, que creo que este va a ser uno de esos títulos que a ella le puede gustar mucho. Os leo un poquito, intentaré ir un poco rápido, no quiero que se acabe el tiempo y no pueda traeros los 10 libros que he pensado traeros hoy, así que voy a intentar hacerlo lo más ágil posible. Os leo un poquito de Federico Axat. Nació en Buenos Aires el 19 de junio del 75, es joven el chico, es ingeniero de profesión, su interés y vocación lo han llevado a la escritura. Es autor de las novelas Benjamín del 2010, El aula 19, 2012, El pantano de las mariposas 2013, La última salida 2016, con la que obtuvo el reconocimiento de lectores y crítica. Amnesia 2018 y La hija ejemplar, que es este que os traigo hoy. Las 4 últimas publicadas han sido con la editorial Destino, con los derechos de traducción vendidos a 35 editoriales y más de 250.000 copias vendidas en todo el mundo. Axat es sin duda uno de los referentes del thriller en español más importantes del momento. ¿Y de qué va La hija ejemplar? Pues ahora sé que la maldad se esconde donde menos lo esperas y que los sitios donde te creías más segura pueden resultar los más peligrosos. Esto es lo último que escribió Sofía en su diario antes de desaparecer hace ya casi un año. Desde entonces nadie sabe nada de ella, aunque las pruebas apuntan a que se quitó la vida arrojándose de un puente y que el hecho está relacionado con un vídeo escabroso que se viralizó en el instituto. Sus padres se niegan a creerlo. Sofía no es la clase de hija que haría algo así. Cuando meses después el chico que grabó el vídeo aparece muerto de un martillazo en la cabeza, hay quienes especulan con que quizá Sofía esté viva y que su desaparición forme parte de un plan que ella misma ha puesto en marcha. Camila Jones, una celebridad del periodismo de investigación que decidió retirarse en pleno éxito y mudarse con su perro a una casona aislada, recibe la inesperada visita de un periodista local que quiere que se involucre en el caso. Aunque al principio no tiene ninguna intención de acceder, la revelación de que Sofía está ligada a un hecho de su propio pasado que nadie conoce la lleva a aceptar la propuesta y a buscar la verdad a cualquier precio. La hija ejemplar es la nueva y sorprendente novela de Federico Axat, el maestro del thriller psicológico, que explora los vínculos familiares y cómo las expectativas de los padres hacia sus hijos pueden convertirse en un oscuro mecanismo de manipulación. Así que bueno, como veis, otro gran éxito de Federico Axat, de este gran novelista argentino, y que bueno, que creo que va a estar muy chulo. Este es el primer libro que me regalan que ya se ha leído el que me lo regala, es decir, que él ya se lo ha leído. Entonces, por eso he tardado un poco en traerlo, porque hasta que él no se lo ha leído no me lo ha regalado. Así que mira, eso es muy buena idea. Primero te lo lees y luego ya se lo regalas. Así que pues nada, muchísimas gracias a mi gran amigo José por regalarme este libro maravilloso. Un thriller psicológico, como veis, que también tiene muchos tintes de novela negra. Así que pues bueno, creo que va a estar muy chulo. Y más sabiendo que los antecedentes de crudeza, ¿no?, que tiene este autor a la hora de narrar sus historias, va a ser muy interesante. Bueno, esta edición consta de 500 páginas con solapa y luego la letra mediana tirando a pequeñita, o sea que muy bien editado por, ya os digo, por Destino. El segundo libro que os traigo es otro regalo, pero en este caso es un regalo especial, porque es un regalo de mi gran amiga Diana López.
del libro Divergente. Bueno, Diana López tuvo la deferencia de regalarme este maravilloso libro, que sabía que me gustaba, pero que estaba un poco ahí en stand-by por el precio y porque, bueno, acababa de salir y iba a esperarme un poquito y tenía otras cosas esperando para que me llegaran, pero al final se adelantó y me lo envió de forma imprevista, y cosa que me ha hecho muchísima ilusión, no solo por el libro, por supuesto, sino sobre todo por el detalle de Diana. Así que muchísimas gracias, Diana, por este regalo. Y se trata de un escritor muy bueno norteamericano de terror que se llama Philip Fracassi, y el último libro que ha publicado aquí en España, traducido al español por la editorial Dilatando Mentes, que se trata de Los Chicos del Valle. Los Chicos del Valle son, imaginaros, una mezcla de... es como El Exorcista, pero con una comunidad de niños huérfanos en un apartado caserón por ahí en el valle, ¿no? Y bueno, y es acción, y ahí sí que realmente es de terror, porque todos los demonios que afectan a estos niños, estas posesiones, parece que son pues realmente son malos. No se limitan a que la niña se quede acostada en la camita esperando a que venga el cura para exorcizarla. No, aquí no se espera en ello, por lo tanto. Y bueno, de Philip Fracassi se ha publicado muy poco en España. Creo que lo único que se ha publicado ha sido también por Dilatando Mentes. Creo que se han traducido solo 3 libros y una colaboración suya de Fracassi en una antología de relatos. Por lo tanto, este sería el tercero. Tiene Altar y un tercero que no me acuerdo cómo se llama, no sé qué, Pálido, que se ve como una noria. Bueno, os pondré por ahí la portadita. Y esos son los únicos que han llegado a España, a pesar de que Fracassi es uno de los mejores escritores de la actualidad de terror. Es un autor norteamericano, y bueno, y ya os digo que aquí es que no llega el Fracassi y algunos otros escritores de terror muy buenos que ya ahora mismo en lengua inglesa no nos llegan. Menos mal que gracias a Dilatando Mentes y alguna pequeña editorial más aquí, como en la biblioteca de Carfas, etcétera, pues hay algunas pequeñas editoriales muy buenas, aunque sean pequeñas, que nos están trayendo estas traducciones. Os voy a leer un poquito de Fracassi. Os tengo que decir que es el autor de la galardonada colección de relatos Bajo un cielo lívido, también publicado por Dilatando Mentes, que recibió una reseña estelar del Library Journal. Fue nominado Mejor Colección del Año por Rue Morgue Magazine, y fue novelista del premio finalista del premio Bram Stoker. Su anterior colección de relatos, Contemplad el vacío, también publicado por Dilatando Mentes, en una edición ya agotada, fue nombrada Mejor Colección del Año por This Is Horror y Strange Aeons Magazine. Su primera novela, Los Chicos del Valle, fue publicada en Halloween en 2021 por Eadlin Press. Entre sus novelas se encuentra Don't Let Them Get You Down, Zagawa Press, A Chill Along with Stranger, Talos Press, Gothic, Cementerio Dance, y una edición comercial global de Los Chicos del Valle, editada por Thor Nightfire y Orbit. Ok, bueno, pues bueno, siempre cuando te lo mandan directamente de Dilatando Mentes, ya sabéis que nos regalan siempre puntos de página. Esta del El Morador ya os la traje. Inanición, que es la última de la autora esta polaca, que también os traje, Daria Pieternak, todavía no me lo he leído, y este también es uno de los últimos que acaban de sacar. O sea que suelen ser todos libros muy buenos. Y nada, edición siempre muy cuidada de Dilatando Mentes. Este chico es Philip Fracassi, el autor. La letra medianita, muy bien, siempre con alguna ilustración para iniciar capítulo. Consta de 380 páginas, y ya os digo que vamos, que es una maravilla. Creo que va a estar muy bien, muy chula, porque todo lo que he oído de este autor es magnífico. La rabia es que no llegue nunca en muy escasas ocasiones a ser traducido al español. Os leo un poquito la sinopsis. Una obra tan conmovedora como escalofriante, con un final trepidante, según Alma Katsu. Una obra cruel, espeluznante, que no levanta el pie del acelerador en ningún momento. Un espectáculo de terror implacable y muy entretenido, según Thomas Olde
Aubert. Bueno, Alma Katsu es otro autor de terror muy bueno, y Thomas Olde Heuvel es el escritor holandés ese que publicó esto, Hex, que ya os traje también, reseñado hace unos meses. Pues bueno, ellos son los que opinan acerca de este último libro de Philip Fracassi, que va de esto. Orfanato para niños de San Vicente, principios del siglo XX, en un remoto valle de Pensilvania. Bajo la atenta mirada de varios sacerdotes, 30 niños trabajan, se instruyen y rinden pleitesía al Señor. Viven sus vidas de forma metódica y se llevan bien a pesar de tener personalidades y pasados diferentes. Peter Barlow, huérfano desde la infancia, ha forjado una nueva vida entre sus muros, y a medida que se acerca a la edad adulta echa la vista atrás y ve que ha conseguido un grupo de amigos, un futuro, una familia. Una noche de tormenta, un grupo de hombres llega hasta las puertas del orfanato, uno de ellos mal herido, con el cuerpo cubierto de símbolos extraños grabados en su piel. Tras su muerte se libera un antiguo mal, y pronto los chicos empiezan a actuar de forma diferente. Ahora Peter y aquellos a los que consideraba sus hermanos deben elegir bando, sabiendo que sus vidas y tal vez sus almas están en juego. Bueno, pues la traducción a cargo de José Ángel de Dios. Y bueno, pues ya os digo que este regalo de Diana tiene una pintaza que no veas. Voy a intentar leerlo más o menos coincidiendo cuando ella lo vaya a leer también, para ver si lo podemos leer más o menos a la vez y así también comentarlo antes de reseñarlo en nuestros respectivos canales. Así que pues bueno, aquí os traigo Los Chicos del Valle, mi segundo regalo de cumpleaños, y bueno, súper contento de tenerlo. Así que pues bueno, si me hubiera esperado, como bien dice Diana, seguramente me habría quedado sin él, porque creo que este es una edición limitada de 300 ejemplares, que bueno, imagino que será la primera, luego podrán sacar segunda y tercera edición, ¿no? Hasta que las ventas de este libro pues cubran las expectativas, ¿no?, de la editorial. Pero en principio ya os digo, el que me lo haya regalado también me tranquiliza por el hecho de que ya lo tengo, y es uno de estos autores que ya os digo que quiero seguir muy de cerca, porque es de lo poco bueno que hay ahora mismo en el terror. Bueno, este vídeo parece ser que voy a tener que sacar aquí a todos mis compañeros, porque como cada libro me recuerda a uno de los compañeros con los que más relación tengo con los booktubers, y compañeros y amigos con los que más relación tengo, pues siempre me acuerdo de alguno de ellos cuando reseño algún libro. Y en este caso voy a traer a mi compañera Fer, de Compañía Lectora, este maravilloso canal argentino, y esta encantadora booktuber que ya os digo que ya la considero no solo una compañera de booktube, sino también una amiga. Y es que hace poquito, ya hace tiempo que va buscando la primera parte de una trilogía de un autor ruso de distopías que se llama Dmitry Glukhovsky, y en concreto va buscando este tomo, que ya le dije que lo había sacado en un book haul hacía un tiempo, pero que bueno, que ella precisamente iba detrás de él. No me la he leído todavía porque es un buen tocho, y además, a formar parte de una trilogía, me gusta siempre que empiezo pues empalmar, ¿no?, con las otras, por si me engancho, así que por eso lo tengo ahí un poco en stand-by. Pero ya os digo, el primer ejemplar se reeditó varias veces y en la última edición salió a un precio muy asequible, así que dije, pues para mí. Entonces este libro lo iba buscando Fer, como os digo, mi compañera, y bueno, me he acordado de ella porque este libro, si bien ya tiene algunos añitos, no muchos, pero bueno, del 2007, sí tiene sus añitos, del 2007. Ahora el mismo autor, Dmitry Glukhovsky, acaba de sacar una nueva trilogía, creo que va a ser una nueva trilogía que también tiene un tono distópico, y se trata de Outpost. Esto es lo último de Dmitry Glukhovsky, este autor ruso, y os voy a leer un poquito la sinopsis. Veréis cómo os va a gustar. Primero os voy a hablar un poquito del autor, que es este chico joven, es muy jovencito el autor,
y dice lo siguiente: Dmitry Glukovsky es licenciado en Periodismo y Relaciones Exteriores en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Bueno, es ruso, pero vive en Jerusalén. Ha trabajado como freelance para Russia Today y participó como corresponsal en la expedición rusa al Polo. Entre los éxitos de su carrera cabe destacar su retransmisión minuto a minuto de la muerte del presidente yugoslavo Slobodan Milosevic y el seguimiento de las elecciones del Parlamento ucraniano en marzo de 2006. También ha escrito acerca de la crisis del gas en Rusia y de las consecuencias sobre Europa en el invierno de 2005. En 2007 su novela Metro 2033 se convirtió en un éxito de ventas e inauguró el universo Metro, que hoy comprende más de 60 novelas y varios videojuegos. Es decir, que no es una trilogía, o sea, sabe que tiene ahí una saga. Bueno, en español yo solo he visto 3, 2033, 2034 y 2035, pero parece ser que en su idioma ha continuado con esa saga, porque dice que tiene un montón de novelas. Bueno, pues esta nueva de Outpost es una novela también publicada por Minotauro, pero bueno, consta de 315 páginas, pero la letra es muy pequeñita, es muy pequeña, es decir, que estas 300 se pueden subir casi a 400. Veis, aquí están los únicos 3 que ha publicado Minotauro y traducido al español, por lo tanto esos 3 son los que yo creo que voy a conseguir. Si sigue la saga en Rusia, eso ya no lo podría leer. Así que bueno, de esos 3, cuando consiga leerme 2033 continuaré con la trilogía y la completaré y ya está. Y sí que quiero seguir esta, la de Outpost, que es la que acabo de sacar y que va de lo siguiente. Estamos en la Rusia que existirá en un futuro cercano. El joven Yegor a duras penas recuerda el mundo anterior a la catástrofe. Ha vivido desde su infancia en un puesto militar de la frontera oriental de su país, desde el que se vigila un puente que cruza el envenenado río Volga. Nadie ha cruzado el puente durante varias décadas, pero eso está a punto de cambiar. En la novela Outpost, Dmitry Glukovsky nos pinta una visión de futuro desoladora al tiempo que fascinante. Y según Stern, bien construida y llena de imágenes potentes. Dmitry Glukovsky es un autor de culto. Así que, pues bueno, muy contento también de lo tenía pedido como preventa, porque sabía que me lo iba a comprar sí o sí, así que dije, mira, lo pido ya en preventa, y por eso este era otro de los que me faltaba por recibir de mis autorregalos por cumpleaños, y no pude incluirlo en el book de la semana pasada porque estaba en preventa, no había salido todavía, así que bueno, ya ha salido, lo he recibido y bueno, y ya pues os lo he podido traer hoy, así que pues bueno, 2033 y ahora Outpost de Dmitry Glukovsky. Bueno, y el que hace, creo que es el cuarto libro que os traigo, también me recuerda a Diana López, que a ella le encantan las distopías, y esta distopía que os traigo ahora ya es una trilogía, una distopía que tiene ya algunos añitos, es del 89, o sea que ya es como un clásico, ¿no? Porque en aquel año ganó el premio Nebula, que sabéis que es uno de los más destacados junto al Locus de la ciencia ficción, y se trata de una escritora que se llama Pat Murphy, y nos trae La ciudad poco después, una distopía muy famosa de finales de los 80 y que ya hoy en día se considera un clásico, ¿no? Se relee cada vez que está de moda las distopías, como es el caso de ahora, de la actualidad, en el que surge la incertidumbre por los grandes cambios a nivel geopolítico y económicos y, en fin, de todo el mundo, y vemos que va a haber un cambio en el que estamos ya metidos en una transición. Empezamos todos a lucubrar y unos empiezan a cuestionarse futuros alternativos a lo que tenemos, que está cayendo, y hay otros que imaginan también futuros distópicos que quizás son más pesimistas, pero bueno, que también son muy interesantes porque traen consigo un análisis rupturista del presente, ¿no? De la realidad. Así que os leo un poquito la sinopsis de esta distopía, veréis qué chula. Nadie duda de que Pat Murphy es una escritora extraordinariamente dotada. Su libro The Falling Woman recibió el premio
Nébula. Sus relatos breves también han obtenido premios, entre ellos el Nébula y el premio Memorial Theodore Sturgeon. Pero incluso tras estos éxitos, La ciudad, poco después, este libro es un logro notable. Es una historia de amor, de renovación y de revolución, en un entorno posapocalíptico, y representa la obra más sorprendente de cuantas lleva escritas esta autora. Hace media generación, una epidemia recorrió la Tierra y solo perdonó a una persona de cada 1000. Ahora San Francisco es un lugar extraño, encantado, donde supervivientes deambulan como fantasmas y que de una extraña manera casi tienen vida propia. Pero a pesar de la desolación, la ciudad se está recuperando, hasta que unos hombres armados pretenden conquistarla, y sus habitantes, indefensos al parecer, deben defenderse como puedan. La ciudad, poco después, es un excelente drama humano visto por los ojos de unos personajes inolvidables, y es también una gran evocación de una de las ciudades con más personalidad de los Estados Unidos. Es la obra de ficción más madura y más completa de una de las mejores novelistas jóvenes de la generación de los 80 de ciencia ficción. Así pues, como veis, una distopía maravillosa de un subgénero de la ciencia ficción de los finales de los 80, que ya se considera un clásico de la ciencia ficción por esta autora muy poco conocida en la actualidad, pero que entonces pues, se llevó el premio Nebula, por lo tanto muy, muy interesante. El quinto libro también me recuerda a otros compañeros, que son Silvia y Ángel, del último libro de Robinson Crusoe, y es porque ellos sé que son unos amantes fieles de un autor británico que se llama Oscar Wilde, y es este escritor clásico de finales del siglo XIX, y he conseguido los cuentos completos, los he conseguido también a un precio muy asequible, porque de Oscar Wilde se ha publicado mucho, y bueno, y sobre todo sus cuentos completos en varias ediciones, con lo que puedes elegir y bueno, incluso sacarlo a precios bastante asequibles. Y como sé que Austral es una de esas editoriales que suele tener traducciones muy buenas y no hay ningún problema en ese tema o en que estén resumidas las obras, etcétera, pues digo, voy a lo seguro, me traigo una edición de Austral de los cuentos completos del gran maestro británico, y bueno, qué decir de él, ya lo conoceréis todos, y bueno, aquí os puedo decir algunos de los cuentos que incluye: El príncipe feliz, que creo que ya os lo reseñé hace un tiempo, y otros cuentos, Una casa de granadas, El crimen de Lord Arthur Saville y otras historias, El retrato de Mr. W.H., poemas en prosa, etcétera. Tiene una introducción de Luis Antonio de Villena. Y bueno, Oscar Wilde nació en Dublín, era irlandés, nació en 1854 y falleció en París en 1900. Poseía un sentido del humor y una extraordinaria personalidad, adornada por un cierto barniz de preciosismo decadente, que le abrieron muy pronto las puertas de los círculos literarios de Londres y París, ciudad esta última en la que fijaría su residencia a partir de 1882. Bueno, no os voy a leer más porque de todos ya más o menos es sabida la historia de Oscar Wilde, y bueno, y también daría para un vídeo aparte, y quizá hay otros compañeros que lo conocen mejor que yo y podrían hacer mejor labor que yo. Así que yo de todas formas soy lo poco que he leído de Oscar Wilde me ha encantado, por lo tanto quería conseguir sus cuentos, y porque a mí El príncipe feliz pues es un cuento que me dejó huella en la infancia y que me encantó, y dije, bueno, este hombre tengo que leer todos sus cuentos porque tiene que ser preciosos todos. Así que bueno, aquí os traigo Oscar Wilde con su recopilación de cuentos completos de Austral. Bueno, los dos siguientes libros os los voy a traer juntos porque son del mismo autor, y es un autor que solía escribir en arte dramático, es decir, en teatro. Muchísimas piezas de teatro, casi todas fueron grandes éxitos en Broadway, y de varias de ellas se hizo luego también adaptación cinematográfica. Eran todas muy intensas, igual que era el autor, pues bueno, todas estas obras eran muy intensas, muy críticas y muy apasionadas, ¿no? Y a mí, bueno, ya os he traído tres cosas de él, me parece. Os traje, bueno, os hablo de
del gran Tennessee Williams, este autor norteamericano, que a mí me encanta, es maravilloso. Y os traje, como os digo, ya os he traído 3 obras de él. Os traje Un tranvía llamado Deseo, el de, ¿cómo se llamaba? La gata sobre el tejado de zinc, y una historia contada por un loro o algo de eso. Es decir, os traje esas 3 piezas de teatro, ya os las traje hace tiempo. Pues ahora he adquirido también de Alianza Editorial, en su edición bolsillo, que es bastante económica, he conseguido una obra de teatro muy importante también de él, que se llamaba De repente el último verano, y algunas piezas cortas de teatro también recopiladas en esta edición. Os voy a leer un poquito. Autor de obras de teatro intensas y tormentosas, popularizadas por versiones cinematográficas inolvidables como Un tranvía llamado Deseo, La gata sobre el tejado de zinc o La noche de la iguana, que La noche de la iguana es la otra que os he traído. He conseguido estas 2, De repente el último verano y La noche de la iguana, que esta va sola, es la obra de teatro ella sola, pero aquí, aparte de repente el último verano, también tiene otras piezas cortitas. Este es un poquito más grueso que este, pero bueno, los 2 de la misma edición de bolsillo de Alianza, y los 2 ya os digo que es de lo último que se ha traducido y que se ha publicado de este gran autor, que para mí es un indispensable de los clásicos norteamericanos, pues de la primera mitad del siglo XX de Estados Unidos, o sea, de norteamericano, que fue una radiografía el que hacía este hombre, sobre todo de la parte del sur de la cultura decadente. Después de la guerra civil, pues el sur se había quedado un poquillo ahí decadente, ¿no? Y nos hace una radiografía de las personalidades, ¿no? y de el contraste del norte algo paleto, y sin embargo el que había ganado la guerra civil norteamericana contra el sur, que era más culto, pero claro, también eran los esclavistas y estos que tenían las plantaciones de algodón, etcétera, pero que eran como más finos, ¿no? Como más aristócratas. Entonces, pues el que venzan los paletos, pues hace que haya luego pues una confrontación de mentalidades del norte al sur alucinante, y creo que es el que mejor retrató esa mezcla, ¿no? Del agua con el aceite de esa época fue Tennessee Williams. Tenía una óptica, tenía una visión que atravesaba los corazones, o sea, te hacía una descripción de la personalidad de cada uno de los personajes bestial. Quizá por eso es por lo que fuera todo tan tormentoso y tan apasionado, y es porque quería distinguir muy bien y crear personajes tan diferentes, pero todos a la vez tan humanos, que se enfrentaran, y de ahí surgiera la trama, ¿no? Unas tramas siempre súper interesantes y maravillosas. Bueno, pues os leo un poquito, os voy a leer una de las reseñas, porque este también habla de la biografía de Tennessee Williams. Y bueno, nació en 1911 y falleció en 1983, es decir, no hace mucho. Es uno de los dramaturgos esenciales del siglo XX. En sus obras, a menudo impregnadas de una fuerte y latente tensión sexual, el foco de la atención se desplazó de las circunstancias sociales de los personajes a su destino predeterminado, al análisis de los sentimientos presentados como el enigma principal al que se enfrenta el ser humano. De repente, el último verano, esta obra gira en torno a la muerte súbita e inesperada del joven Sebastian, protagonista ausente que desencadena una situación dramática que Williams ya lleva hasta el límite. Contemplan el volumen 7 piezas dramáticas en un acto, todas ellas espléndidas, que ofrecen un repertorio de las mejores virtudes del autor estadounidense. Bueno, y de La noche de la iguana, de este, a ver si... dice que probablemente La noche de la iguana sea su obra cumbre, un inolvidable grupo de personajes varado fuera de temporada en un ruin hostal a orillas del Pacífico devanan y entremezclan sus respectivas madejas de deseos y necesidades en lo que resulta un asombroso retrato colectivo de la desolación y de la resistencia al abandono. Esta ha sido traducida por Álvaro del Amo, y esta de aquí, a ver si lo pone por aquí, la traducción
también a cargo de Álvaro del Amo. Así que pues bueno, aquí os traigo estas dos maravillosas, esta obra De repente el último verano, más algunas piezas de teatro en un acto que son independientes, y luego aquí la noche de la iguana. Así que pues bueno, dos maravillas de este autor, que estoy enamorado de él, me encanta, y con estas dos obras que que se han publicado no hace mucho, con traducciones muy recientes, y que bueno, que creo que son indispensables como fondo de armario para todos aquellos que sean amantes del teatro y de estas tramas tan intensas, como aquellas películas en blanco y negro que veíamos de los 30 a los 40, así con esos personajes y esas vidas tan turbulentas, ¿no? Que la vida los azotaba y los llevaba de un lado a otro. Pues así es como yo veo la literatura de Tennessee Williams, además de que su propia vida también fue muy, muy turbulenta. Así que bueno, creo que estas dos obras me van a encantar. Bueno, la semana pasada os traje uno de Saki, es decir, uno que había encontrado de Saki muy interesante, que tenía una recopilación de cuentos de estos siniestros y tenebrosos de Saki. Pues esta semana me ha llegado otro más de Saki, que es de la edición Valdemar, de la línea el Club Diógenes. Y bueno, esta selección de relatos pues ahonda todavía más en todo lo que os comentaba, ¿no? En estos breves cuentos que son como puñales envenenados, en los que este autor británico nos mezcla un poco ese lenguaje eduardiano ya de finales de la época victoriana, así muy con flama británica, muy exquisita, muy bien, pero luego lo mezcla con humor negro, con tintes de terror, con crítica social. En fin, es un autor que a mí ya os digo, cuando lo descubrí me quedé encantado, y ya tengo pues dos obras de él: La reticencia de Lady Anne y el de la semana pasada, que era un recopilatorio de cuentos. Y esta semana os traigo este nuevo recopilatorio que se llama Animales y más que animales. Este es un poquito más voluminoso que los anteriores, tiene más cuentos, consta de 295 páginas, y bueno, la letra es más bien pequeña, porque bueno, estas ediciones de tapa blanda y tamaño de bolsillo pues de la línea del Club Diógenes de Valdemar pues suelen ser más asequibles, más económicas, pero también la letrita es más pequeña. Saki, seudónimo de H.H. Munro, es para Graham Greene el más grande humorista inglés del siglo XX. Macabro, ácido y divertido, todos sus cuentos son un ejemplo de brevedad y eficacia, ya sean humorísticos o de terror. Cada cuento de Saki es como un cuchillo lanzado al intelecto del lector, ya sea para provocar su risa o moverle al espanto. No es de extrañar que dos de sus más ilustres discípulos sean Tom Sharp, que ya os hablé de la semana pasada, y Roald Dahl. Esto ya lo dije la semana pasada. Borges era un gran lector también de Saki, y decía de él: con una suerte de pudor, Saki da un tono de trivialidad a relatos cuya íntima trama es amarga y cruel. Esa delicadeza, esa levedad, esa ausencia de énfasis puede recordar las deliciosas comedias de Wilde. Y es cierto que me recuerda en algunas ocasiones ese humor mordaz que tenía Oscar Wilde en todos sus cuentos, pero pues con un tinte más macabro y más oscuro. Así que pues bueno, otro recopilatorio y otra joya de este autor que descubrí, que ahora ya es uno de mis favoritos de este año, Saki. Bueno, solo quedan dos, así que paciencia, que esto ya sabéis que es un mega book haul, así que pues bueno, me he dejado la joya de la corona para el final. Pero ahora os voy a traer, el penúltimo libro que os voy a traer es una novela negra de un escritor español. Ahora mismo estoy leyendo La Luna Nueva, me parece que se llama, es que mira, me lo estoy leyendo y no me acuerdo del título, soy más desastre, de Andrea Camilleri. Creo que es el cuarto de su serie. No es el cuarto, porque era del 2008. Nada, estoy leyendo a Andrea Camilleri, que sabéis que es un autor de novela negra italiano, y que en el nombre de su personaje, de su detective principal, de su protagonista, le puso Salvo Montalbano. Y Montalbano le puso ese apellido en homenaje al autor que os traigo hoy, que es Manuel Vázquez Montalbán.
Manuel más que Montalbán, de ahí viene Montalbano, pues bueno, era pues, Andrea Camilleri le encantaba este autor, nuestro autor español, vamos, de cabecera de la novela negra desde los años 70. Y bueno, este autor, como os digo, ha escrito ensayo, ha escrito muchos novelas autoconclusivas, incluso algunos de psiquiatría que alcancé a leer en mi juventud. Mi favorito siempre ha sido Los mares del sur, que era su cuarta novela de la serie de Pepe Carballo, y que ese fue el premiado, creo que le dieron 3 premios a nivel nacional. Pero bueno, el caso es que leyendo a Andrea Camilleri me entraron unas ganas locas de volver a leer a Montalbán. Estaba todo el rato diciendo, ostras, estoy leyendo aquí a este hombre italiano que me encanta, y creo que ese tipo de prosa, esa forma de mezclar la novela negra con un detective entre triste y con toques de humor, ¿no? O sea, que se echa un poco los problemas de la vida, se los echa un poco a la espalda y dice yo para adelante, y en fin, que son gente que como están acostumbrados pues, siempre a estar rodeados de miseria, pues llega un momento que se hacen como una coraza, y los ya están como acostumbrados a vivir en esa, y entonces cualquier cosa ya no les sorprende, y es que son personajes que a mí me encantan, ¿no? Porque ya os digo que eso lo extrapolas a la actualidad, y la verdad es que muchas veces que me gustaría ser como ellos, me gustaría ser un Pepe Carballo o un Montalbano de Camilleri, para que todo lo que me rodea a veces decir, mira, que me resbale un poco, porque es que si no, si te lo tomas en serio, al final es peor. Así que bueno, me trajo, ya os digo, muchas ganas de leer otra vez a Montalbán. Lo que pasa es que el primer libro de la serie de Pepe Carballo tiene muy mala crítica, fue en el primero, todavía no estaba bien construido, bien cimentado su personaje de Pepe Carballo. De hecho era un agente de la CIA que se lo dejó, no sé qué, y ya empezó como detective privado, pero dicen que era muy flojo, todavía no estaba bien construido, así que he decidido empezar por el segundo de su serie. Que se llama Tatuaje, y este segundo, que esta es una colección que hace muy poquito que ha editado Bucket, y que está trayendo otra vez toda la serie de Pepe Carballo a un precio súper asequible. Sí que es verdad que es de edición bolsillo, os podéis imaginar la letra pigmea que tiene, pero bueno, un precio súper, ya os digo, súper asequible, lo podemos conseguir nuevo por poco dinero, y así ya conservar estas obras, que yo creo que esto es conveniente siempre tenerlo en el papel y tenerlo guardadito, porque esto es un trozo de historia reciente de nuestro país, y una visión en la que la novela negra, esta es la novela negra que me gusta a mí, que no solamente protagoniza un detective y hay que solucionar un problema de un asesinato o una desaparición, sino que en ese camino, en ese proceso de investigación, va haciendo una radiografía social de todo lo que acontece a su alrededor, y en este caso aprovecha Montalbán para hacernos una radiografía de los años 70 y 80 de la historia reciente de nuestro país. Bueno, reciente, más o menos, digo reciente porque yo la viví de joven, pero bueno, ya no es tan reciente, ¿no? En fin, de mediados, finales de los 70 hasta los 80, ¿no? Yo era un niño o era adolescente, pero que recuerdo muchas de las situaciones y del contexto que suele explicar Montalbán con su personaje Carballo. Y creo que, bueno, ya os digo que es de esos detectives, de esos protagonistas como el de Montalbano de Camilleri, son esos detectives que están un poco de vuelta de todo, que son tíos muy inteligentes, no suelen hablar mucho, se intenta relacionar poco con la gente, porque ya se tiene que relacionar con su trabajo obligadamente, y siempre en contacto con la miseria. Ya os digo, todo lo que va ocurriendo en la sociedad, pues cuando hay situaciones económicas o políticas injustas, pues se va creando una población, una selva de gente ahí, pues muy pintoresca, y que nos hace una radiografía
estos personajes, estos protagonistas, vamos, maravillosa de esa época. Así que bueno, ya estoy deseando, ya os digo, bueno, ya os digo que he leído algunas cosas de Montalbano, pero por ahí salteadas, así que quiero empezar desde el principio y así hacerme poco a poco con la colección de su personaje Pepe Carballo. Esta es una edición, ya os digo, muy pequeñita, tiene 195 páginas de letra muy pequeña, pero bueno, y no os voy a leer nada porque me he enrollado mucho, así que pues nada, Pepe Carballo, ya estoy también deseando leerlo. Y ahora ya voy con La joya de la corona. Bueno, y La joya de la corona es una obra que tenía ganas de adquirir. Lo que pasa es que la edición que había no me gustaba. Entonces he estado investigando, la que yo quería estaba descatalogada y al final la he conseguido, la descatalogada, porque de segunda mano, pero bueno, está sin tocar, no lo ha leído nadie y me consta porque está impecable esta edición. Y bueno, antes de deciros cuál es, os tengo que decir a quién me recuerda. Otra compañera booktuber me recuerda a esta obra y es a mi gran compañera y amiga Carol, de Mismo Pasan. Carol, ya sabéis que tiene un canal dedicado sobre todo, especializado más bien en tema de literatura rusa y francesa. Y por eso me ha recordado mucho a ella, porque os traigo a un autor francés, a un clásico francés, Alexander Dumas, con La guerra de las mujeres. Esta obra, ya os digo, que está editada por Penguin, también en edición bolsillo, pero no me terminaba a mí de gustar, porque claro, yo sabía que existía esta edición de Siruela en tapadura y bueno, también con una tradición impecable, como suele ser el caso de Siruela, y dije, voy a lo seguro, porque Penguin a veces tiene traducciones más recientes, pero a veces te tira de traducciones del año la pico, entonces tampoco te puedes fiar. No todos los libros de Penguin clásicos tienen traducciones actuales, hay algunos que tiran de las primeras ediciones, pero Siruela sí, este sí que está más actualizado y está por supuesto completa, la versión completa, que también la he visto resumida esta obra, y consta de 615 páginas. Es bastante voluminosa, pero la edición, como podéis ver, no se puede abrir, está nuevo y tiene unas letritas medianas, incluso un poquito pequeñas, pero bueno, más bien medianas, pero bueno, es una obra muy, muy voluminosa, tampoco podemos tener grandes letras. Y bueno, este era uno de esos clásicos que tenían muchas ganas de conseguir, de Alexandre Dumas. Yo leo un poquito de qué va. Bueno, está publicada, por la editorial Siruela en su línea Libros del Tiempo, que es la que se encarga de los clásicos. Pues bueno, este clásico francés va de lo siguiente. En medio de la guerra civil emprendida por la aristocracia francesa durante la minoría de edad de Luis XIV, dos mujeres se enfrentan con todas sus armas. En la lucha por el poder ponen en liza su belleza, su gran capacidad para la intriga, su amor y sus celos, sin renegar del coraje ni de sus dotes militares. Alejandro Dumas, nacido en 1802 y fallecido en 1870, autor de algunas obras maestras del espíritu romántico como El Conde de Montecristo, recrea una estampa de la guerra de la Fronda, con dos personajes que quieren ser los equivalentes femeninos de sus célebres mosqueteros. La astuta y encendida amante del duque de Pernón, Nanon de Lartigues, fiel a una Ana de Austria y a un cardenal Marazzino, que tratan de salvaguardar la corona para quien luego serían el rey Sol, Luis XIV, y la rubia y valerosa Claire de Cambes, que sostiene la rebelión de los príncipes de Condé con su inteligencia y su astucia. Estas dos mosqueteras con faldas, como se las ha llamado, se convierten en eje de una narración que contiene los mismos ingredientes que Los Tres Mosqueteros, la novela más célebre de Dumas: acción, intriga y rapidez descriptiva. Pero aquí el autor privilegia un aspecto, el amoroso, con su inevitable acompañamiento de celos y rivalidad femenina, pues las dos protagonistas se enamoran del mismo hombre. Así que bueno, de Alejandro Dumas, Siruela también ha publicado Leyendas del Cáucaso y de la Estepa, que también miraré a ver qué tal.
Así que pues bueno, esta es mi joyita de la corona de esta semana, un clásico francés y que bueno, que después de haber leído El Conde de Montecristo, cuando veo una obra magna de estas así tocho del autor que está bien editada, bien publicada y bien traducida, me hace ojitos y me lo tengo que traer. Así que muy contento de haberlo conseguido, ya os digo, porque está descatalogada esta edición. No la de Penguin, pero bueno, esta sí que estaba descatalogada y cuando la encontré a un precio algo muy asequible en una web de segunda mano, pues dije, mira, lo voy a conseguir y ya está. Así que pues nada, muy contento también con esta joya de la literatura clásica francesa. Y bueno, ya con esto, a ver qué me falta aquí para dejar libros. Pues nada, ya con esto me despido. Espero que os haya gustado este mega book haul ya veis, con géneros muy diferentes, muy distintos, y que bueno, y que como habéis visto también me ha recordado a muchos de mis compañeros, porque solemos hablar muy asiduamente de nuestros gustos, y bueno, yo sigo sus canales por supuesto y sé cuáles son los que les puede gustar a cada uno. Así que pues bueno, espero que os haya gustado este book haul, que hayáis encontrado así alguna ideilla que os pueda interesar para vuestras listas de pendientes. Y bueno, os deseo una semana maravillosa de lecturas, que sigáis disfrutando del verano todo lo mejor que podáis, y nada, nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. Muchas gracias por estar ahí y hasta la semana que viene. Un abrazo, lectores.